La exploración urbana se ha vuelto sumamente popular en estos últimos años, ya que significa entrar por voluntad propia a lugares donde no cualquier persona se atrevería a ir. Puede abarcar muchos sitios, desde lugares abandonados, bosques e incluso cuevas. Esto no es un concepto nuevo, lleva literalmente décadas realizándose, solo que debido a las nuevas tecnologías, hoy es más fácil documentar este tipo de hazañas a las que muchos están dispuestos a realizar. La exploración urbana suele llenarte de adrenalina como realizador y de intriga como espectador, pero muchas veces suele haber situaciones o problemas que no te esperas que puedan suceder, o que simplemente ni siquiera te habían pasado por la mente. Y es por eso que en esta ocasión les tenemos de Relatos del Senderista, 5 experiencias con exploraciones urbanas que salieron mal. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a la senda del terror, donde el miedo, lo extraño y lo paranormal se apoderarán de tus sentidos. Mi nombre es Agramon, demonio del miedo. Seré su anfitrión y guía en este hermoso, espeluznante y asombroso mundo del terror. Iniciemos. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high. Twinkle, twinkle, little star. Hola Agramon, yo soy Elena y vivo en Puebla, un estado del país de México. En esta área hay muchas casas que ya son viejas y no solo eso, sino que ya hay muchas que están abandonadas. Mi hermana y yo siempre bromeábamos con una de las casas que se encuentran por aquí, ya que es bastante grande y muy espeluznante. Además de eso, mi padre siempre nos prohíbe ir ahí. En una ocasión hice la broma de tocar la puerta preguntando si alguien estaba ahí, y me valió para más de una semana de castigo por parte de mi padre. Desconozco si él vivió algo horrible, ya que nunca me lo ha querido decir, pero vaya que yo sí viví algo feo. Muchas veces prohibirle algo a los hijos solo provoca que lo quieran más, y así pasó con mi hermano y conmigo, quienes no dejábamos de estar intrigados por aquella casa. Teníamos vecinos que decían que se escuchaban ruidos raros, otros que decían que ahí murió una familia, y algunos incluso aseguran que se escuchan ruidos durante la noche. Somos un pueblo pequeño, así que es fácil conocer a todos y saber lo que todos dicen y piensan sobre algo o alguien. A mi hermano y a mí nos encanta el terror, y es por eso que decidimos que teníamos que entrar a esa casa. Esto fue en el año 2000. No contábamos con celulares que pudieran grabar videos, pero no lo hacíamos porque quisiéramos likes ni nada de esas cosas que en este tiempo existen. Lo hacíamos por la pura adrenalina de explorar. Esperamos a que cayera la noche y nos salimos de la casa sin que nuestros padres se dieran cuenta, lo cual fue muy sencillo porque tienen el sueño bastante pesado. Nos fuimos hacia la casa que se encuentra a solo 20 minutos caminando, aproximadamente 1 kilómetro de donde vivíamos, cosa que para nosotros no estaba tan lejos, pues estábamos acostumbrados a caminar, entonces no era una gran distancia. Llegamos sin problemas, fue un trayecto tranquilo y al llegar fue cuando empecé a sentir la tensión de lo que íbamos a hacer. Mi hermano se notaba emocionado, yo sí estaba bastante nerviosa. Entramos por la portezuela que daba hacia el sótano, una pequeña puerta que se encontraba atrás de la casa, amarrada con una cadena, pero que sería muchísimo más fácil de romperle el candado que a la que estaba en la puerta principal. Dejamos la portezuela abierta para evitar problemas al querer salir. El sótano era muy aterrador, estaba lleno de polvo y tenía varias cosas sin importancia, pero el ambiente se sentía bastante tenso. Fue un recorrido simplón, dirían por acá, sin nada que resaltar. Incluso llegamos hasta la parte alta de la casa, una habitación que se encontraba solita de una manera un poco aislada, y es ahí donde todo empezó, porque mi hermano y yo, quienes bromeábamos en ese momento, escuchamos un portazo. Yo intuía lo que había pasado porque se escuchó por fuera de la casa. Me asomé por la ventana, y efectivamente era lo que pensé. La portezuela del sótano, que da hacia afuera de la casa, aquella por donde entramos, ahora se encontraba cerrada. Aterrada se lo dije a mi hermano, pero él me dijo que me tranquilizara, que no había problema porque la puerta no tenía un seguro por fuera. Mientras nadie le pusiera la cadena de nuevo, estaríamos bien. Además, la cadena tenía el candado roto, entonces sería aún muy difícil que nos pudieran encerrar. En ese momento se empezó a escuchar la risa de alguien, una risa burlona, como si fuera de una niña. Luego se hizo más gruesa, y parecía la risa de una anciana. Yo me espanté bastante, no sé qué era peor, saber que estábamos solos y que una risa se estaba escuchando, o saber que no estábamos solos. Era una risa macabra, y no se detenía, y lo que más me asustó es notar que, hasta ese momento,
Yo me mantenía protegida por mi hermano, pero cuando lo vi se estaba derrumbando. Me refiero a que mi hermano, cuando lo volteé a ver, tenía una cara de horror absoluto. Estaba a punto de llorar. Entonces solo tomó mi mano y me dijo desesperado: hay que irnos de aquí, pero ya. Cuando bajamos a lo que sería el primer piso, es decir, uno antes de llegar a la planta baja de la casa, las risas dejaron de escucharse. Mi hermano y yo nos detuvimos, pues justo arriba de nosotros, en la habitación en la que estábamos, se escucharon pisadas. Mi hermano había cerrado la puerta de esa habitación, por lo que si algo salía de ahí, tendríamos aunque sea un poco de antelación. Las pisadas de repente se escucharon más fuerte, como si en lugar de caminar, ahora estuviera corriendo, y comenzaron a dar golpes en la puerta, uno tras otro, de una manera tan pero tan sonora, que yo empecé a llorar, lo que nos hizo reanudar nuestra carrera hacia la salida de la casa. Las risas volvieron a escucharse, pero por suerte, llegamos al sótano, justo por donde habíamos entrado. Yo rogaba que las puertas estuvieran abiertas, pero ¿qué creen? Por más que intentamos, no pudimos abrirlas, estaban atoradas. Lo próximo que vi es a mi hermano con un martillo en la mano. No supe ni en qué momento lo tomó, pero después me enteré que lo había encontrado ahí mismo en el sótano, y en su desesperación lo usó para romper un pequeño ventanal que daba del sótano hacia la salida. Las malditas risas no dejaban de escucharse, ahora eran más y más fuertes. Le grité a mi hermano que se apurara, pues estaba terminando de quitar con el martillo los cristales que habían quedado en la ventana. Cuando terminó, me habló para ayudarme a subir esa ventanita. Ni siquiera sabía si podríamos caber por ahí, pero no me importó. Necesitaba salir de ese lugar inmediatamente. Afortunadamente lo logramos. Ambos salimos de ahí. Cuando lo hicimos, algo llamó mi atención. La portezuela por la que habíamos entrado en realidad no estaba cerrada. Volteé a verla y estaba abierta. No sé ni siquiera cómo era eso posible, y se lo mencioné a mi hermano. Cuando nos asomamos, vimos una sombra ahí parada, en el sótano, la figura de alguien que nos veía desde abajo y se reía. Esto bastó para que volviéramos a salir corriendo. Ya no quería saber absolutamente nada de esa casa, así que simplemente nos fuimos de ahí. Literalmente, corrimos todo el camino hasta nuestra casa. No hicimos ni siquiera 10 minutos de trayecto. Llegando a la casa pudimos notar que mi hermano tenía una gran herida en la mano, probablemente de cuando rompió la ventana con el martillo, y aunque comenzó a sentirse mal, a lo mejor por la pérdida de sangre y el bajón de adrenalina, no pasó nada más grave de eso. Es el mayor susto que me he llevado en toda mi vida. Sí, lo paranormal existe, y se los puedo asegurar. Esta exploración me lo demostró, y me alegra que todo haya terminado en una simple cortada, que también le recuerda a mi hermano hasta el día de hoy, más de 20 años después, que no debe entrar a lugares así. Buenas, Agramón, ¿cómo estás? Espero que bien. La historia que te contaré es algo turbia, por eso quisiera mantenerme como anónimo, por favor. Vivo en la zona norte del país de México. No especificaré el estado, pero no es de los más bonitos que digamos. Hace apenas un año me encontraba tomando con unos amigos de manera muy amigable, ya sabes, algo tranqui, y empezamos a tocar el tema de la exploración urbana. Ya que es algo de lo que solemos hablar muy seguido, decidimos que teníamos que hacerlo, así que también pensamos que podríamos empezar un canal sobre eso, ya que aquí por donde vivo hay muchas casas y sitios abandonados que tienen aspecto bastante lúgubre. Había una en especial, un terreno que siempre nos había llamado la atención, y decidimos empezar por ese ya que creíamos que traería bastantes seguidores, en especial de los de nuestra zona, pues es un terreno que se ha prestado para muchas leyendas de fantasmas y cosas por el estilo. Quedamos que iríamos esa misma noche, así que preparamos todo: linternas, agua, un par de cuerdas por si la situación lo necesitaba, y también unas cuantas vendas solo por si acaso. Y hablando de por si acaso, debo admitir que por precaución me llevé un cuchillo de cacería. La verdad no tengo el valor para usar algo así contra alguien, pero te hace sentir más seguro el solo saber que lo tienes ahí en la mochila. El terreno tiene una estructura algo grande en el centro, algo así como un granero gigantesco que se encuentra rodeado de bastante terracería, así que tuvimos que caminar unos 10 minutos tras traspasar la alambrada para poder llegar a la estructura que les digo. Íbamos mis 3 amigos, a quienes mantendré anónimos, y yo. Quedamos que uno estaría en la retaguardia, uno mirando por los lados y 2 cuidando al frente. Según nosotros, de esta manera tendríamos todo cubierto y muy bien planeado. Cuando entramos a la estructura esa que se encontraba en el terreno, vimos algunas cosas comunes en esos sitios. Encontramos grafitis, botellas de cerveza vacías, ratas, algunas arañas bastante grandes, y hablo arañas de casi el tamaño de mi mano, por lo que algunas sí me asustaron bastante, incluso más que las ratas, y también había mucho polvo.
La situación estaba aburrida como tal, pero entre nosotros nos estábamos divirtiendo con chistes y bromas en lo que íbamos avanzando por los pasillos. Uno de mis amigos llevaba un plumón e hizo un garabato en una de las paredes. Una vez que terminó y que nos riéramos por eso, seguimos avanzando, pero una de las linternas alumbró algo que hizo saltar a mi amigo que cuidaba los laterales. Soltó una maldición. Todos apagamos nuestras linternas porque él nos lo indicó, y cuando le preguntamos que qué pasaba, nos hizo una señal con el dedo diciéndonos que nos calláramos. «Tenemos que salir de aquí», nos dijo susurrando. «Hay alguien en esa habitación». Por un momento creímos que se trataba de una broma, pero todos nos callamos y nos quedamos esperando. «¿De qué rayos hablas?», le pregunté, y él respondió: «Vi a alguien sentado en esa habitación, nos observaba». Algo incrédulo, y hasta bromeando, volví a encender mi linterna pues la habíamos apagado. Me asomé a ver la habitación, y seguido por todos mis demás amigos entramos, y en serio, desearía no haber hecho eso. Incluso habría preferido que en la habitación hubiera un fantasma o algo así, porque cuando entramos y alumbré con mi linterna, en efecto alguien nos estaba viendo. En el centro de la habitación, amarrado a una silla por los pies y manos y con la cabeza sujeta hacia arriba, estaba el cadáver de un hombre con los ojos abiertos y una herida de bala en la frente. Uno de mis amigos salió del shock y salió corriendo de ahí. No hizo falta que nadie más dijera nada, todos salimos despavoridos del lugar. Estoy seguro que uno de mis amigos gritó: «¡No corran!». Pero para cuando lo dijo, yo ya estaba corriendo hacia la salida. Por el pánico les juro que en ese momento ni siquiera me acordé de sacar el cuchillo de mi mochila como según yo haría en caso de estar en peligro. Lo único que podía pensar era: tengo que salir de aquí, no debimos venir, tengo que salir de aquí. Y no paré de correr hasta que llegué a las afueras del terreno. Uno se da cuenta de lo egoístas que somos al estar en peligro, ya que honestamente ni siquiera me acordé de que iba con mis amigos hasta que me encontré afuera del terreno, jadeando y cansado. Fue en ese momento que nos dimos cuenta que faltaba uno de nosotros, pero no tardó en aparecer corriendo justo detrás. Pero hasta antes de eso, si él se hubiese quedado atrapado o algo por el estilo, estoy seguro de que ni lo habríamos notado. Le dimos parte a las autoridades correspondientes, aunque lo hicimos de manera anónima, y desde un teléfono desechable, ya que no queríamos arriesgarnos a que nos hicieran algo los que le habían provocado aquel acto a esa persona. Y sí, tenemos todo en video, pero por obvias razones nunca lo hicimos público, y mucho menos creamos nuestro canal de YouTube como teníamos pensado. Desde ese día, el tema de la exploración urbana ya ni siquiera se toca cuando platicamos, y yo ni siquiera me había atrevido a contarle de esto a nadie más, además de la policía hasta ahora, que incluso hoy también lo estoy haciendo de manera anónima. La exploración urbana es divertida e interesante, pero hay demasiados riesgos. Yo no puedo dejar de pensar qué es lo que nos habría pasado si nos hubiéramos encontrado con la o las personas que le hicieron algo tan horrible a aquel hombre. Hola, Agramón. Sé que pediste experiencias aterradoras sobre hoteles, pero te envío esta experiencia que tuve en una exploración urbana, o al menos una al estilo antiguo, con la esperanza de que algún día aparezca en tu canal. Yo no tengo un canal de YouTube, y honestamente no planeo tenerlo. Sin embargo, mis amigos y yo siempre nos hemos dedicado a realizar cosas tontas como la que te contaré hoy. En el pueblo donde vivo, la urbanización no es algo que nos haya alcanzado aún al 100%. Sí tenemos celulares, internet y cosas por el estilo, pero en cuestión de viviendas, aún hay muchas casas que están construidas con madera, y unas son demasiado viejas. La mayoría de ellas están deshabitadas. Ya te imaginarás el tipo de estructuras que son. Hay un hospital abandonado justo a las afueras del pueblo, el cual se encuentra igual de feo que las viviendas que te acabo de comentar. La estructura es de madera y algo peligrosa, por eso lo abandonaron. Sin embargo, tiene 2 pisos de alto y una pequeña sección que al parecer es algo así como el ático donde guardaban todo. Cuando yo tenía 16 años, estábamos jugando fútbol cerca del campo donde se encuentra ese enorme hospital. Terminando de jugar, compramos unas botanas y empezamos a platicar, sentados en la pequeña banqueta que había ahí. Pronto salió a tema el tenebroso hospital. Comenzamos a bromear y yo, haciéndome el valiente, dije que eran unos tontos al tenerle miedo a una simple estructura abandonada, razón por la cual terminaron retándome a entrar a ese sitio. Quedamos en que lo haría esa misma noche, y por ello, cuando se hizo de noche, todos nos vimos justo ahí, donde estábamos platicando, y una vez que cayó la noche, así lo hicimos. La idea era que yo entraría solo, simplemente porque los demás se acobardaron, así que así lo hice. Tenía que correr la parte de abajo del hospital, ir a la parte trasera, y subir las escaleras para hacerle una seña con mi linterna desde la ventana del segundo piso. De esa manera, ellos sabrían que había entrado, y no solo eso, sino que había llegado hasta la parte acordada. Las puertas estaban cerradas con un candado,
Entonces tuve que romper una de las ventanas que estaba junto a las puertas principales para poder entrar. Para ser honesto, no estaba asustado. No me pareció que fuera la gran cosa, pero una vez que entré, vaya, la situación cambió un poco. El hospital abandonado era bastante aterrador. Aún con la valentía que pensé que tenía, comencé a asustarme un poco con todo lo que había ahí. En eso también hay que agregar que con la linterna apenas si podía ver algo, pero lo que sí vi en más de una ocasión fueron varias ratas correr en cuanto me acercaba sin yo quererlo, y se volvían a amontonar en diferentes rincones de la casa. El hospital era más grande de lo que yo pensé, o al menos más grande de lo que parecía por fuera. Vi las escaleras que me llevarían hacia el segundo piso. Estoy seguro de que llevaba en el lugar al menos unos 10 minutos porque estuve bastante tiempo viendo entre los rincones y habitaciones, ya saben, por el puro morbo de hacerlo. Subí las escaleras que crujían de una manera espantosa, y apenas llevaba unos cuantos pasos en el segundo piso cuando pasó lo que por alguna tonta razón nunca se me ocurrió que podía pasar. Entre mis pensamientos antes de entrar a la casa estaba, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que me encuentre un fantasma? Si llega a ser así, lo único que debo hacer es salir corriendo, y listo, no me pasará nada. Pues no, lo peor que me podía pasar pasó, lo que en realidad me podía pasar. El piso que estaba bajo mis pies se dio ante mi peso y se partió. Caí desde el segundo piso, que era aproximadamente de 2,5 metros arriba del primero, y aterricé sobre mi hombro izquierdo, el cual se partió por completo, además de que mi cabeza golpeó bastante duro contra la madera del segundo piso justo antes de que yo cayera al primero. Estaba sangrando de la cabeza y del rostro. El hombro me dolía más que nunca en mi vida, y simplemente estaba totalmente en shock por todo lo que sucedió en esos pequeños segundos. Bañado en polvo y sin saber qué hacer, lo único que se me ocurrió hacer fue empezar a gritar, con la esperanza de que mis amigos me escucharan. Pero en lugar de gritar pidiendo ayuda solamente, lo que gritaba era: ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Me caí! Esto con la intención de que no pensaran que quería hacerles una broma o que estaba jugando. No tengo ni idea de cuánto tiempo pasó antes de que mis amigos entraran a ayudarme, pero lo que sí es que no supe en realidad cuántas veces grité, o si habían entrado todos para empezar. Después de casi una hora, dato que supe porque me lo contaron mis amigos después, llegó al lugar una ambulancia y 2 paramédicos, ya que tras ver lo que me había sucedido, uno de mis amigos llamó a la ambulancia y les contó lo que había pasado. Aún así tardaron casi una hora en llegar. Para ese momento yo me sentía como si estuviera flotando o en otra dimensión. El dolor me había hecho entrar en un estado de inconsciencia, pero no me había desmayado. Me sentía como cuando te acabas de levantar y quieres volverte a dormir. Afortunadamente la situación no pasó a mayores. Mis padres se enojaron bastante conmigo, pues tuvieron que pagar una multa por la intromisión en la propiedad privada y además tuve que pagar la ventana que rompí, más otros gastos médicos. Sí, estuve castigado por bastante tiempo, pero considerando que en esa pequeña exploración urbana pude haberme muerto, o como bien dicen mis amigos, pudo haberme costado la vida, creo que un castigo de 6 meses al final de cuentas no estuvo tan mal. Hola, soy una chica de 21 años. Quiero decirte que tiene poco de que sigo tu canal y me ha gustado muchísimo. Yo intenté hacer un canal de YouTube, pero algo horrible me pasó y ahora cambié de opinión y te contaré qué es lo que fue. Mi canal iba a tratar sobre exploración urbana. Mi magnífica idea fue hacer la primera exploración en un cementerio enorme que hay cerca de donde vivo, y para ello tuve una idea aún mejor. Nótese que lo digo con bastante sarcasmo, pues se me ocurrió ir sola. Le avisé a mi hermano dónde estaría porque, según yo, esto me mantendría más segura. Cada que lo pienso nuevamente me doy cuenta de lo tonta que fui. El punto es que desde las 11:30 de la noche entré al cementerio, brincando una de las barandillas que lo rodeaba. Imagina qué tan grande es ese cementerio que tras media hora de recorrerlo, aún no llegaba a la parte final del mismo. Para grabar todo lo que hacía me llevé una pequeña cámara de video que me compraron hace un par de años y que tiene un pequeño foco que sirve como lámpara. Siendo sincera, ya estaba fastidiada con solo media hora ahí. El lugar era más que aburrido, mucho más de lo que te puedes imaginar. No había nada espeluznante y hasta empecé a hacer burlas gritando: ¡Hey! ¡Muertos! Necesito que me den algo para que pueda grabar. Pero nada pasaba. Decidí simplemente no llegar al final y regresarme a mi casa algo decepcionada, la verdad. Pero la situación cambió y no sabes cuánto me arrepiento de haber ido ahí. Cuando iba de regreso hacia la barandilla por donde había entrado, escuché a alguien. Era una persona hablando en voz muy baja. Soy una persona prepotente y, según yo, muy valiente, por lo que tuve mi tercera gran idea de la noche. Lo digo nuevamente con sarcasmo. Busqué el lugar de donde venía el sonido. Conforme me iba acercando al sonido me di cuenta que no era la voz que se escuchaba. Eran varias voces, aunque no podía distinguir realmente de cuántas personas. Cuando las empecé a escuchar más cerca, de manera sumamente tonta, di la vuelta con brusquedad,
virando hacia la derecha en una de las tumbas más grandes que había ahí, y fue donde los vi. Con la lámpara de mi cámara apenas podía alumbrarlos, pero pude verlos, ya que no estaba tan oscuro. Eran varias personas encapuchadas y con túnicas negras. No estaban hablando, estaban haciendo una especie de oración en una tumba abierta. Gracias a que les apunté con la lámpara de mi cámara, voltearon a verme y casi me da un infarto. Salí corriendo de ahí. Afortunadamente no estaba tan oscuro como para que no pudiera ver por dónde corría, aunque en más de una ocasión me llevé varios golpes y tropezones con las tumbas. Jamás en mi vida me había sentido tan asustada ni había corrido tan rápido, y afortunadamente parecía ser que no me estaban siguiendo, pero no quería arriesgarme ni averiguarlo. Llegué a mi casa muerta de miedo. Fue ahí donde me di cuenta que por el susto había tirado la cámara, pero sinceramente no me importó. Pueden quedársela, porque te puedo asegurar algo. La exploración urbana es algo que jamás volveré a intentar, menos de noche y mucho menos aún en un cementerio. Hola, Gramón. Me llamo Lorenzo y tengo 48 años. Espero no ser el único suscriptor en tu canal con más de 40 años de edad. Cuando me contaste acerca de este video y lo que era la exploración urbana, me emocionó la idea de poder salir en él. Yo hice algo similar cuando tenía 15 años junto con mis amigos. Claro que en ese momento no lo hacíamos por ganar likes, ya que ni siquiera conocíamos los celulares, y mucho menos le llamábamos exploración urbana. Yo crecí en uno de los pueblos de Chiapas. Cerca del pueblo había un río, y uno de sus cauces nos llevaba hacia lo que eran unas grutas, cuevas, o como bien gustes llamarlo. Nosotros solíamos jugar en el río. Como tal no entraba en las grutas y la verdad siempre me dieron mucho miedo, así que jamás entraba ahí tampoco. Hasta que a uno de mis dos amigos se les ocurrió la magnífica idea de que debíamos entrar. Ya éramos hombres y no unos niñitos llorones según él. Mi amigo llamado Ramón era el valentón del grupo. Llevaba años queriendo entrar a esas grutas a explorar y decía que era algo a lo que se quería dedicar de manera profesional algún día, explorar cuevas, grutas y lugares similares a donde la gente le teme ir. Terminé yendo con ellos dos más por la presión que hicieron que porque yo quisiera. Ya saben, lo típico de adolescentes. Pero lo peor no fue eso, sino que no llevábamos nada con lo que pudiéramos decir que estábamos preparados. Literalmente mi amigo llevaba una linterna y fue lo único que utilizamos, que se supone que debíamos de llevar, ya que no llevábamos ni siquiera un suéter. Como pueden darse cuenta, fue algo realmente estúpido por parte de nosotros. A esa edad no te das cuenta de las situaciones tan peligrosas en las que te involucras, y como ya sabrán por el título del video por lo que estoy contando esto, la situación no terminó nada bien. Ingresamos a la ruta y caminamos lo que yo calculo fue medio kilómetro. Estaba un poco asustado, pero toda la tensión inicial ya había desaparecido para ese entonces. Aún no era necesario que utilizáramos la linterna, pues había bastante luz de la entrada de la gruta, y para ser sinceros, era menos emocionante de lo que yo creí en un principio que sería. Sin embargo, las cosas empeoraron y muy pronto. Alberto, que era mi otro amigo, el que secundó la idea de entrar, pisó un lugar hueco, como si hubiera una coladera destapada. Su cuerpo bajó por ahí, pero de manera muy aparatosa. Afortunadamente no fue todo su cuerpo. Una de sus piernas se había ido completa y la otra hasta la rodilla. Quedó en una posición bastante incómoda y, para ser sincero, se veía doloroso. Él gritó una maldición de coraje y empezó a quejarse más y más. Nosotros enseguida corrimos a ayudarlo, pero por más que intentamos, no pudimos sacarlo de ahí. Y ese no fue todo el problema, sino que además por lo que decía, al parecer se había roto la pierna que había bajado por completo, ya que cada que intentábamos moverlo, nos gritaba que no lo hiciéramos, que el dolor era simplemente insoportable. No nos quedó de otra más que conseguir ayuda. Mi amigo de la magnífica idea de entrar ahí salió corriendo en dirección al pueblo, y yo me quedé ahí. Alberto estaba muy asustado, se puso a llorar e incluso me dijo en más de una ocasión que él no quería morir ahí en esa gruta. Me dijo que le dolía la cadera, que no sentía una de sus piernas, y la otra le dolía más de lo que podía describir. Incluso sentí bastante lástima por él al ver la situación en la que se encontraba. Varias personas del pueblo llegaron a la gruta, y afortunadamente con la ayuda de todos, Alberto pudo salir de ahí, pero en efecto, su pierna estaba totalmente rota de una manera que en serio se veía grotesco. Uno de los huesos de la parte frontal por donde está la espinilla estaba salido, y la cantidad de sangre era asombrosa. Ramón nunca dejó de sentirse culpable por esta situación, al menos hasta el día en que yo me fui del pueblo, unos 3 años después de lo que pasó. Él seguía lamentando lo que sucedió aquel día. Alberto fue llevado a la ciudad y sus padres no quisieron que volviera al pueblo,
así que se quedó a vivir por allá con algunos familiares. Ramón se empezó a alejar de mí, y yo simplemente me quedé sin mis dos mejores amigos. Aunque esta situación me dolió bastante durante estos 3 años que seguí en el pueblo, admito que me alegra saber que dejé de hablar con ellos, que nos distanciamos más que nada por la distancia de Alberto, y no porque ese día haya quedado atrapado en la gruta para siempre. Senderistas, ¿qué les parecieron estas historias? Es increíble la cantidad de cosas que pueden suceder cuando realizas una exploración urbana. No les mentiré, en el canal hemos pensado en realizar algunas también, pero creo que no hemos encontrado el lugar adecuado para hacerlo. Díganos si a ustedes les gustaría ver algo así en nuestro canal. Si el video les ha gustado, por favor no olviden darle like y suscribirse. Nos ayudarían bastante si lo hacen. Denle click a la campanita para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. Quiero agradecerles a todos por su apoyo. Espero que pasen una hermosa y aterradora noche. Hasta la próxima.